todos. Un saludo a Eduardo especial, sobre todo por aquellas referencias que me ha hecho. Es una persona a la que tengo cariño y aprecio, un buen compañero y un magnífico magistrado, así que para mí es un honor hablar a continuación de él, aunque también una gran responsabilidad. Y voy a tomar el testigo. Llego un poquito tarde a la conexión, pero si no me equivoco, la cuestión que se estaba planteando, que yo creo que además es muy interesante y muy práctica, es qué hacemos en aquellos supuestos en los cuales, bueno, pues el deudor viene sin los deberes hechos, es decir, que viene y le falta algo importante, como puede ser faltarle la documentación, las cuentas. ¿Qué hacemos con él? A ese deudor le consideramos no apto para un concurso o bien, bueno, entendemos que ese defecto es salvable en el sentido de que el resultado final va a ser el mismo. Supuestos en los cuales además nos encontramos ante concursos en los cuales no hay absolutamente nada, se tramita, no se tramita. Bueno, a mí siempre me gustaba mucho una frase que decía un compañero, Rafa Fuentes de Mesa, que decía que cuando se reformó la ley y se admitió la posibilidad de concluir y declarar los concursos sin masa, los concursos que empezamos a denominar express, lo que se planteaba era si efectivamente resultaba factible realizarlo o no, o si debíamos ser estrictos a la hora de verificar si se reunían o no los requisitos. Y Rafa decía que él siempre que se encontraba con una solicitud de concurso en la que no había nada, siempre pensaba que allí había algo de responsabilidad. Lo que pasa es que luego pasa el tiempo y todos transcurrimos ante una realidad, y la realidad es que hay numerosos deudores, personas físicas o personas jurídicas, que se encuentran en esta situación en la cual su activo es inexistente, la parálisis ha sido real, de tal manera que la solicitud de concurso se produce tardíamente y ni cuento lo que nos vamos a encontrar cuando termine definitivamente la moratoria concursal. Bueno, en estos casos sí que es cierto que si somos estrictos y nos atenemos a lo dispuesto en la ley, pues no deberíamos declarar y concluir, porque en principio esa inexistencia de bienes es un preludio de una posible calificación culpable. Lo que pasa es que tal vez tendríamos que reflexionar, ir más allá y decir, ¿para esto está el concurso? ¿Para esto se justifica la puesta en marcha de toda la maquinaria concursal, de todo el procedimiento concursal, el nombramiento de un administrador concursal que no va a percibir honorarios algunos? La penalidad por la que van a pasar los acreedores, que si además se quieren personar en el concurso, se les va a ocasionar o generar una serie de gastos y procesales para no obtener nada, para no obtener ninguna posible satisfacción. ¿No será tal vez más adecuado en su caso que se acudan a vías intermedias o salidas intermedias, como puede ser la relativa a la posible acción de responsabilidad frente a los administradores, que en cambio se encontraría paralizada de estar declarado el concurso? Pues tal vez lo que debamos es replantearnos todo el sistema, y sí que es cierto que ahora mismo, aplicando estrictamente nuestro régimen concursal, en esos supuestos sí habría que declarar el concurso con esa finalidad, pero lo cierto es que en la práctica debiéramos entender que tal vez el procedimiento concursal no esté para eso, y que si lo único que hay que hacer es depurar posibles responsabilidades, no puede olvidarse que la depuración de las responsabilidades es accesorio respecto a lo principal, que es la ordenada liquidación o la ordenada regulación y solución de una crisis de insolvencia. Cuando no es posible realizar esa ordenada liquidación o resolución de la crisis de insolvencia porque no hay nada que liquidar, tal vez lo adecuado sería que la finalidad residual perdiese su relevancia y fuese saldada en un procedimiento exento o ajeno al procedimiento concursal. Y dicho esto, a lo cual que excede un poco del objeto de mi intervención, pero que no es más que fruto de esta provocación que ha hecho Eduardo y que evidentemente tenía que aceptar el reto, ya entraré en el título propiamente de mi ponencia, que es creo que era algo así como del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a la exoneración del pasivo insatisfecho. Y es que no nos olvidemos que por lo que estamos aquí es una de las partes fundamentales de la proyectada de reforma del texto refundido de la ley concursal, es precisamente modificar y acomodar nuestro derecho a la directiva comunitaria en sede de exoneración
del pasivo insatisfecho. Cuando me pidieron un título, yo propuse este relativo a del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a la exoneración del pasivo insatisfecho y no fui osada y puse del BEPI al EPI. La verdad es que se acaba lo del beneficio. Es que ya no hablamos de beneficio, porque es que prácticamente en el proyecto, siguiendo la directiva, no se articula como un beneficio, sino prácticamente como un derecho del acreedor. Confieso que nunca me gustó que a la exoneración del pasivo insatisfecho se le denominase BEPI, esta abreviatura. De la misma manera que no me gusta que el Tribunal Constitucional se llame TC ni al Tribunal Supremo TS. A la hora de hablar, entiendo que queda siempre mejor hablarlo diciendo exactamente su nombre. Pero mucho menos me gustaría que ahora pasásemos a hablar de EPI, sobre todo por estos malos recuerdos que nos trae de los 2 últimos años en los que nos encontramos con la situación sanitaria actual. Así que ojalá consigamos hablar ya de exoneración. Pero no es solamente un juego de palabras, es importante por el nuevo cambio. Sí que continúa el texto refundido, perdón, el proyecto de texto refundido, acomodándose y siguiendo a la Directiva de Marcos de Reestructuración Temprana de 20 de junio del año 2019 sobre el concepto y la idea del merecimiento. Pero va más allá y articula la exoneración del pasivo insatisfecho no como un beneficio, sino como un derecho. A ver, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque este principio de responsabilidad patrimonial que se contiene en el artículo 1911 del Código Civil es un principio que hoy en día está obsoleto en parte. O más bien, es un principio que resulta incompatible con los postulados que desde el punto de vista internacional, comunitario y nacional se venían exigiendo de acomodar nuestro derecho a un sistema que permitiese auténticas segundas oportunidades, auténticos fresh start. La posibilidad de que aquel deudor honesto, pero desafortunado, que por circunstancias ajenas a su diligencia empresarial o profesional y por circunstancias ajenas a vicisitudes relacionadas con su nivel de endeudamiento o nivel de incumplimiento de sus obligaciones, se ve abocado a una situación de insolvencia de la cual no puede salir ni superarla, ni siquiera a través de un procedimiento concursal y de una liquidación ordenada de su patrimonio. La ausencia de una previsión en nuestro derecho al respecto comparaba con ámbitos de fuera de nuestras fronteras, donde la tradición en algunos casos tenía como antecedentes instituciones generadas ya en el siglo XIX, a finales de los años 1900, como sucedía en Estados Unidos. Aquí nosotros fuimos muchísimo más lejos, muchísimo más tarde. Hasta el año 2013 no tuvimos una tímida referencia a la remisión de deudas muy limitadas, solamente para el empresario. Y luego, posteriormente, ya fue cuando el Real Decreto Ley 1/2015, ya imposible, que en una situación en la que era imposible hacer oídos sordos a los reclamos internacionales, a los reclamos que continuamente desde la Unión Europea se venían realizando e incluso desde instituciones españolas como podía ser la vinculada con las memorias del Defensor del Pueblo o del Consejo Económico y Social, por fin se introdujo un auténtico sistema de condonación del pasivo insatisfecho. Un sistema articulado en un único artículo, el artículo 178 bis, a todas luces insuficiente para regular toda esta materia y que fue recibido con un gran entusiasmo, pero que en la práctica se fue desinflando ese entusiasmo. ¿Por qué? Pues porque el gran temor ante un indudable aluvión de solicitudes de exoneración de pasivo insatisfecho quedó reducido. Además, el éxito de esta figura ha sido muy desigual por territorios. Y no está vinculado tanto con el tipo de resoluciones judiciales, ¿no? Sino tal vez con el tipo de publicidad que se ha dado a esas resoluciones judiciales y tal vez con la cultura. Hay territorios en los que apenas hay solicitudes de exoneración de pasivo insatisfecho. En cambio, hay otros territorios en los que hay numerosas solicitudes de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Dificultad para ello? Pues una regulación que era insuficiente y una regulación que generaba críticas y una regulación que no era satisfactoria. Llegados a este punto, nos encontramos en el siguiente estadio. Se aprueba el texto refundido de la ley concursal y todos pensamos que va a ser la panacea universal. Lo que sucede es que un texto refundido tiene una función muy concreta: aclarar, regular y armonizar y también suplir alguna omisión. Pero lo que no puede hacer es innovar, porque la función del órgano refundidor es
fruto de la delegación del legislador y el legislador le delega exclusivamente la facultad de refundir esa norma. Y aunque esa refundición no conlleva simplemente una reordenación y puede tener una cierta labor creativa, lo que no puede dar lugar es a la modificación del texto legal. Dicho esto, ¿qué sucedía? Pues que a la hora de refundir el texto refundido, el Gobierno se encontraba claramente limitado por un contenido concreto del artículo 178 bis de la ley concursal. Contenido interpretado en parte por el Tribunal Supremo en apenas 2 resoluciones que fueron las que sustancialmente mayores novedades implicaron en la materia y mayor luz trajeron a esta materia, especialmente en relación con la figura del crédito público. ¿Qué sucedió tras el texto refundido? Pues que las críticas se siguieron, las insatisfacciones se siguieron. La existencia de resoluciones judiciales con distintos criterios son una constante. De hecho, a día de hoy sigue habiendo criterios diferenciados en distintas audiencias provinciales, todos ellos con argumentos muy sólidos y todos ellos consecuencia de una regulación que genera dudas, sobre todo por su compatibilidad con la doctrina del Tribunal Supremo. Y en este punto, sobre todo, ¿en qué aspecto? En el aspecto relativo a qué sucede con el crédito público. Por hacer un breve antecedente, una breve relación de antecedentes, recordamos que tanto en el artículo 178 bis de la ley concursal como, recordamos que en el artículo 178 bis de la ley concursal, a la hora de determinar los efectos de la declaración de concurso, únicamente se regulaban los relativos a el deudor que no había superado el umbral mínimo del pasivo y que por eso se veía forzado a someterse a un plan de pagos. Este deudor que no superaba el umbral mínimo del pasivo y que por eso se veía sujeto a un plan de pagos, este deudor necesariamente tenía que verse sujeto en cuanto a los efectos a lo expresamente regulado en el apartado 5 del artículo 178 bis. ¿Qué sucedía en este apartado 5 del 178 bis? Pues que uno de los aspectos que se excluían de la exoneración, uno de los créditos que se excluían de la exoneración, eran los créditos de derecho público. Era algo que nos satisfacía y esta falta de satisfacción dio lugar a que en un procedimiento en el cual en realidad no era discusión esta materia, bueno, sí era discusión esta materia, pero acabó llegando al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ahí sí que es cierto que refiriéndose a un ámbito que no era propio de objeto de discusión, entendió que ese precepto debía entenderse, la sentencia de 2 de julio del año 2019, como que la exoneración se extendía a todo el crédito público ordinario y subordinado. Y entendió que en el caso de acceso a la exoneración conforme al régimen general, la exoneración del pasivo debía ser también de carácter total. Bueno, vamos a encontrarnos ahora con la siguiente situación. Se aprueba el texto refundido de la ley concursal, establece cuáles son los efectos de la exoneración en relación al deudor que accede por el régimen general y, colmando una laguna legal, interpreta que la exoneración no puede extenderse a el crédito público, de manera contradictoria a lo dispuesto por parte del Tribunal Supremo. Y en estas situaciones en las que nos encontramos y es la que da lugar a que existan resoluciones judiciales contradictorias, algunas que entienden que la exoneración sí puede extenderse a todo el crédito público cuando el deudor no se sujeta a un plan de pagos y aquellas que entienden que la exoneración no puede extenderse al crédito público cuando el deudor no se sujeta a un plan de pagos cuando accede conforme al régimen general por interpretación literal de la norma. Este mismo problema se traslada al deudor que accede a la exoneración conforme por la aprobación de un plan de pagos por este régimen especial, entendiendo algunos que ha de interpretarse literalmente en la nueva regulación del texto refundido, que es mera transcripción de la del 178 bis 5, y otros que ha de seguirse la doctrina del Tribunal Supremo sentada en la sentencia de 2 de julio de 2019. Bueno, y llegados a este punto, ahora, ¿en qué fase nos encontramos? Pues en la fase de necesaria transposición de la Directiva de Marcos de Reestructuración Temprana de 20 de junio del año 2019, respecto a la cual, pues la verdad es que vamos un poco tarde, aunque todavía estamos a tiempo. Esta directiva, en principio, debía haber sido traspuesta en el plazo máximo de 17 de julio del año 2021. Lo que sucedía es que la propia directiva preveía en el artículo 34, si no me equivoco, la posibilidad de posponer
durante un periodo de un año máximo más la transposición cuando concurriesen circunstancias de carácter urgente. ¿Qué sucedió? Que se aprovechó la pandemia para justificar esas circunstancias extraordinarias y solicitar la prórroga para la transposición hasta el mes de julio del año 2022. Pero ya estamos ahí, ya el mes de julio del año 2022 está ahí. Y esto supone que, salvo que queramos recibir unas importantes consecuencias económicas, como por el incumplimiento de la obligación de transposición, España necesariamente tiene que tener aprobada y tiene que entrar en vigor antes del 22 de julio, como fecha límite, el 22 de julio de 2022, la reforma del texto refundido de la ley concursal para la transposición de la directiva que incide directamente en lo que es objeto de esta materia, y como consecuencia de la cual pasaremos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a la exoneración del pasivo insatisfecho. Quiere decir, hasta ahora tenemos como dos escenarios necesariamente consecutivos, el del concurso del deudor persona física y la ulterior exoneración del pasivo insatisfecho. Esto en el nuevo texto va a cambiar o puede dar lugar a cambiar. ¿Por qué no está aprobado ahora? Podemos plantearnos, ¿por qué estamos con este retraso? Pues precisamente por el problema que se vincula con el crédito público. El tratamiento del crédito público sigue siendo una de las cuestiones que mayor polémica genera, una de las cuestiones que mayor discrepancia genera desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. El tratamiento del crédito público, que además no es solamente en exoneración, sino que es también en reestructuración. El problema que se plantea es si dejar indemne y protegido en todo caso a este crédito público. Por el contrario, liberar completamente la protección del crédito público y darle un tratamiento igual o parejo al de cualquier otro crédito, o, como postura intermedia entre uno y otro, diferenciar unos supuestos de otros y permitir que ese paraguas o cobertura con el que cuenta ahora el crédito público en ocasiones tenga agujeros o fisuras, para que su tratamiento no sea en todos los casos igual. Y parece que esto será lo que finalmente triunfará. Pero probablemente en este punto, hasta que no tengamos la redacción definitivamente aprobada y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, no podamos saber qué es lo que va a suceder. Voy más allá, incluso tal vez hasta más tarde de la aprobación en el Boletín Oficial del Estado. Fíjense, no sé si se han dado cuenta, pero muy recientemente se ha publicado una corrección de errores de la traducción al español de la directiva de 17 de julio de 2021 de marcos de reestructuración preventiva o temprana. En esta directiva, a la hora de regular cuáles eran los créditos que se podían exonerar, establecía un catálogo de créditos y la traducción era algo así como que la exoneración alcanzara a todos los créditos salvo los siguientes. En esa relación de salvo los siguientes no se preveía nada, exclusivamente nada, sobre el crédito de derecho público. Esto dio lugar a distintas interpretaciones. Unos entendían que como nada se decía, habría que aplicar la regla general, que es la de que no podía quedar al margen de la exoneración, lo cual suponía que necesariamente se debía exonerar. Otra interpretación consideraba que esa traducción lo que conllevaba era que el crédito de derecho público en principio no estaba dentro del elenco de créditos que sí podían ser exonerados, pero que eso no impedía que el Estado decidiese su exoneración. Bueno, pues recientemente se ha publicado una corrección de errores de la traducción de la directiva y ahora ya no dice que se exonerarán todos los créditos salvo los siguientes, sino se exonerarán todos los créditos salvo los siguientes, si es voluntad del Estado. Ahora dice, se exonerarán todos los créditos, salvo aquellos que se excluyan por parte del Estado, como pueden ser los siguientes. Es decir, que ya deja entrada a la posibilidad de que los Estados opten por no extender la exoneración a algunos créditos que no están incluidos dentro del elenco de la directiva y, por lo tanto, incluir dentro de los créditos no exonerables a el crédito de derecho público.
Si empezamos a analizar un poquito algunos aspectos, por supuesto que no voy a entrar al detalle, por un lado porque sería pretencioso por mi parte, por otro lado porque además tal vez no esté justificado, porque nos encontramos en un momento temprano, sí que es un momento muy adecuado para celebrar jornadas como esta, seguir avanzando y aproximándonos a la redacción que va a tener el texto refundido, pero en algunos detalles tal vez la regulación definitiva penda de determinadas circunstancias y, por lo tanto, estemos todavía muy lejanos de cuál vaya a ser el resultado final. Sí que podemos decir una cosa, que en principio el esquema va a ser el mismo, en el sentido de que se mantiene el principio general de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, en función del cual el deudor responde de todas sus deudas con sus bienes presentes y futuros. Esa seguirá siendo la regla general, pero se mantiene la excepción de la exoneración del pasivo insatisfecho, entendida como la exoneración de todo o de parte del pasivo del deudor. Que en todo caso ha de ser un deudor que se encuentre en situación de insolvencia. Este deudor que se encuentra en situación de insolvencia, ¿qué deberá ser? Pues deberá ser un deudor honesto pero desafortunado. El texto refundido, la reforma del texto refundido como consecuencia de la transposición de la directiva no va a eliminar esta idea. Sigue siendo ese deudor que por circunstancias ajenas a su negligencia se ve abocado en una situación de insolvencia y se ve imposibilitado de atender a todo su pasivo, evitando que esto sea una carga y una rémora que le impida recuperarle para la actividad económica o que le impida recuperarle para el comercio o para la actividad, su actividad en el mercado y su participación en el mercado, aunque sea como un mero consumidor, es lo que justifica el establecimiento de sistemas de fresh start. En el proyecto de reforma de la directiva, lo que se parte es de un cambio de prisma. Como decía antes, en principio, todo deudor tiene derecho a obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. Lo que pasa es que hay una serie de excepciones, de tal manera que únicamente cuando concurran esas excepciones es cuando el deudor podrá verse privado de la exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Esto qué supone claramente? Pues que lo que se pretende es un aumento de las exoneraciones. Además, que la exoneración pasará a tener y a gozar de un papel mucho más protagonista ante una situación de insolvencia. Destaca que, a pesar de que la directiva, en principio, es una norma aplicable exclusivamente al deudor persona física empresario, deja abierta la posibilidad de que los Estados miembros optasen por unificar, mantener unificada o unificar el régimen de deudor persona física empresario y deudor persona física no empresario. Esto además me parece lo más adecuado, porque es que en la directiva, a la hora de dar el tratamiento de la exoneración del deudor empresario, no se diferenciaba entre el pasivo empresarial y el pasivo no empresarial. Se le daba el mismo tratamiento. ¿Qué ha hecho el legislador español? Pues, o qué parece que va a hacer, o qué va a hacer si no cambia de criterio respecto a lo contenido en el proyecto de reforma, mantener este sistema y mantener una regulación y un tratamiento unificado en el caso del deudor empresario y del deudor no empresario. Eso sí, se mantiene exclusivamente la exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de deudor persona física. El deudor persona jurídica no se ve posibilitado de obtener un sistema o una exoneración del pasivo insatisfecho. Por otro lado, importante novedad a destacar ya desde el principio. Frente a la única vía de acceso a la exoneración del pasivo que se contenía tanto en la ley concursal como el texto refundido de la ley concursal, que requerían previamente y de manera necesaria como paso previo haber pasado por un concurso de acreedores y que estuviera concluido por liquidación o por insuficiencia de la masa activa, lo que me daba lugar a que yo antes dijese que de realidad concurso de persona física y exoneración del pasivo insatisfecho eran dos realidades consecutivas. El anteproyecto cambia este criterio y da al deudor la opción de acudir por dos vías o dos caminos a la exoneración, dos diferentes, de la misma manera que sucede en otros países. Por un lado, la exoneración inmediata con la liquidación previa de la masa activa y, por otro lado, una exoneración provisional con sujeción a un plan de pagos.
En este caso, a diferencia del primer vía o de el primer camino de acceso, no habrá una previa liquidación del patrimonio. Así tendremos como consecuencia de dos vías, la automática o la del plan de pagos. Y esto no es más que acomodar un poco nuestro sistema al que es propio del ámbito comparado. En el ámbito comparado, este sistema es el habitual. De tal manera que los escenarios que nos vamos a encontrar a partir de la entrada en vigor de la reforma del texto refundido va a ser el posible acceso a la exoneración después de una liquidación ordinaria como hemos venido haciendo hasta ahora, o el acceso directo por la aprobación de un plan de pagos sin que el deudor se vea abocado a liquidar previamente su patrimonio. Por otro lado, ¿qué es lo importante? Que se ahonda en la idea y en el concepto del merecimiento. Tanto se opte a la exoneración por una vía como se opte por la exoneración por la otra vía, resulta necesario, imprescindible, que se trate de un deudor de buena fe. Así lo que dice ahora el texto de la ley y el texto proyectado es que todo deudor, el deudor persona natural, podrá acceder a la exoneración o podrá solicitar la exoneración de su pasivo insatisfecho en los términos y condiciones que se establecen en la ley, siempre que sea un deudor de buena fe. Y a continuación es cuando se concreta el concepto de deudor de buena fe. No olvidemos las críticas que al requisito de buena fe, que ya estaba presente tanto en el artículo 178 bis como en el texto refundido de la ley concursal, se han venido realizando porque lo que nutría el concepto de normativo de buena fe del artículo 178 bis de la ley concursal, el apartado 3, en no pocas ocasiones estaba muy lejano de lo que en realidad es el concepto de buena fe o de lo que podemos entender como buena fe. De ahí que sea grata esta mejora en la regulación de la idea de la buena fe. Pero hay algunas cuestiones que podemos destacar dentro de este nuevo contenido normativo de la buena fe que debe reunir el deudor. Cuando habla de la buena fe, se establecen una serie de requisitos. Y estos requisitos que se establecen y que se ahondan en la idea del merecimiento, habla de una serie de circunstancias. Vamos a ver estas circunstancias, que son las vinculadas con esa buena fe. Se mantiene que dentro de la necesidad de que dentro de los 10 años anteriores el deudor no haya sido condenado por sentencia firme por la comisión de determinados delitos. El mismo elenco, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, contra los trabajadores, de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social. Pero, importante, antes se hablaba que estos tendrá que ser dentro de los 10 años anteriores a la presentación de la solicitud de concurso. Es decir, era necesario que no se hubiera realizado la condena dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de concurso. Ahora ya no se habla de eso. Ahora ya se habla de que no haya sido condenado dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración. Es una importante diferencia de matiz que va a permitir al deudor jugar con los tiempos y en un momento determinado posponer esa solicitud de concurso de exoneración, aunque la solicitud de concurso haya sido previa y haya jugado dentro de esos 10 años. Novedad también, que se establece como excepción los supuestos en los cuales se hubiera extinguido la responsabilidad criminal y cancelado los antecedentes penales. Algo que ya era interpretado así por los tribunales. No estaba previsto dentro ni de la ley concursal ni del texto refundido de la ley concursal, pero así lo interpretaban los tribunales. Importante también, ahora ya no se está haciendo referencia a el supuesto del deudor que hubiera sido condenado por alguno de estos delitos y hubiese obtenido el indulto. Y esto es importante porque la obtención del indulto no conlleva la cancelación de los antecedentes penales y, por lo tanto, no impedirá que el deudor se encuentre incluido dentro de las excepciones para obtener esa exoneración del pasivo insatisfecho. La nueva fe regulada en el texto refundido de la ley concursal abunda más en la idea del merecimiento.
Y en el texto y en el proyecto de reforma del texto refundido aún va más. Sí que está pensando en ese deudor honesto pero desafortunado. Y claro, como aquí lo que se parte es de que, como regla general, todo deudor tiene derecho a la exoneración y que son una serie de supuestos especiales las excepciones a esa exoneración, la regulación es un poquito más precisa. Y estaba ahora comparando las novedades que se contienen en el proyecto de reforma respecto a la ley concursal. Y si hay tiempo, repito todo y terminamos 5 minutos más tarde y no habría ningún problema. En primer lugar, comparaba la prohibición o lo que ahora se establece como excepción y antes como requisito para que el deudor fuese considerado como de buena fe, vinculado a que el deudor no hubiera cometido determinados delitos. Siguen siendo los mismos delitos, delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, contra la seguridad social, contra los derechos de los trabajadores. Novedad, que ahora ya se habla de los delitos cometidos dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración, ya no dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de concurso. La importancia de esto sí que es relevante, porque ahí nos permite jugar un poquito con los tiempos y tener en cuenta que el marco no va a ser la presentación de la solicitud, sino la de la exoneración. Y por otro lado, sumando un poquito a las críticas que había o a las dudas que se planteaban respecto a qué acontecía con estos delitos, cuando los antecedentes penales habían sido cancelados, pues ahora mismo ya lo que se establece es que si la responsabilidad criminal se hubiera extinguido y cancelado los antecedentes penales, en ese caso ya sí se podrá obtener la exoneración y no jugaría esta excepción a la exoneración. No se dice nada respecto al indulto, pero es que el indulto no conlleva la extinción de la cancelación de los antecedentes penales. Y de ahí que parece que, siguiendo el criterio que yo creo que tenemos la mayoría de los órganos judiciales al respecto, no se establece como excepción a la excepción. Por otro lado, segunda novedad importante, esta importante sanción que se contiene de que no podrán obtener la exoneración a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por resolución administrativa firme por infracciones tributarias de la seguridad social o del orden social, o también personas a las cuales se le hubiera derivado este tipo de responsabilidad, siempre dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración. Es muy dura esta excepción, si bien es cierto que se modula un poquito porque de lo que se habla es de que es necesario que se aprecie dolo en la comisión de estas infracciones, con lo cual será un poco excepcional. Novedades también en cuanto a la calificación del concurso. Ahora lo que tenemos en el texto refundido de la ley concursal es, igual que teníamos en la ley concursal, es que no podrá obtener la exoneración el deudor del concurso en cuyo concurso se calificó como culpable, salvo que esto obedezca al retraso en la solicitud y, a su vez, no se hayan apreciado circunstancias que justifiquen ese retraso. Bueno, ahora, además de este supuesto, se prevé como excepción a la exoneración la del deudor que hubiera sido calificado que hubiera sido declarado como persona afectada por la calificación en el concurso de otra sociedad. Hasta ahora, cuando se estaban planteando en los tribunales si el deudor afectado por la calificación de otro concurso se veía privado o no de la exoneración, la respuesta prácticamente mayoritaria era la de que no. Se entendía que la prohibición era claramente referida al propio concurso del deudor. El texto refundido amplía el elenco de los requisitos para apreciar esa buena fe y prevé que el deudor que ha sido declarado persona afectada por la calificación en otro concurso, ese deudor no podrá obtener la exoneración. ¿Salvo qué? Salvo una excepción, salvo que a la fecha de la presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad. Y aquí es donde yo comentaba antes que se plantea el problema y que debería ser más claro el legislador. ¿Qué responsabilidad es? La responsabilidad fruto de la condena a cubrir el déficit, la responsabilidad derivada de la condena a indemnizar daños y perjuicios o la responsabilidad derivada de la condena a devolver lo indebidamente obtenido del patrimonio del concursado. Porque ya sabemos que la calificación del concurso como culpable y la declaración de una serie de personas como afectadas por la calificación puede conllevar este triple juego de consecuencias patrimoniales. Y que además la consecuencia patrimonial vinculada con la cubrir el déficit está únicamente asociada a los concursos en los cuales se hubiera acortado la liquidación. Bueno, tal vez se debería aclarar esto, pero en mi opinión
el texto de la ley, el texto del proyecto, mejor dicho, apunta a que nos encontremos ante una prohibición vinculada exclusivamente con la condena a cubrir el déficit. Y otra de las novedades importantes en el juego de las excepciones a la exoneración son aquellas que se refieren a la necesidad de una conducta correcta por parte del deudor al tanto en su juego, en la solicitud de exoneración y en el concurso, como de su juego a la hora o su participación a la hora de acceder al crédito y a la financiación. Lo que se habla es de que no podrá obtener la exoneración aquel deudor que hubiera dado una información temeraria o falsa, o que hubiera falsa, engañosa, perdón, o que hubiera actuado de una manera temeraria o negligente al tiempo de contraer su endeudamiento o de hacer frente al mismo. Y esto incluso se dice aunque la sentencia de calificación no hubiera sido culpable. A continuación se establece un elenco de circunstancias para valorar si esto es así, si esta conducta ha sido temeraria, negligente o si se ha producido esta falsedad o engaño en la documentación. Y se habla de la información patrimonial suministrada por el deudor a la hora de concederse préstamos, a la hora de solicitar préstamos, su nivel social y profesional, las circunstancias personales y, en el caso de empresarios, si utilizó los instrumentos de alerta temprana. Ojalá pronto entren en funcionamiento correcto estos instrumentos de alerta temprana. Y aquí se plantea un problema, porque a continuación lo que dice es que será el juez el que, apreciando las circunstancias concurrentes, valorará si concurre o no esta excepción. ¿Qué debe? ¿El juez de oficio valorarlas? Es cierto que ahora se exige mayor documentación, se exige que se presenten las declaraciones del IRPF, pero ¿tiene que ser el juez el que se ponga a examinarlas antes de conceder la exoneración? ¿O debe haber sido los acreedores o la administración concursal los que pongan de manifiesto la concurrencia de estas circunstancias para que el juez las valore y deniegue la solicitud de exoneración? Yo entiendo que deberá ser esto último y por eso esta mención puede ser un poco engañosa. Prohibiciones. El juego de prohibiciones varía, atendiendo a estos dos itinerarios o escenarios o vías para acceder a la exoneración. En el caso de que se acceda a la exoneración tras la aprobación de un plan de pagos o como consecuencia de la aprobación de un plan de pagos, en este caso, la prohibición de solicitar una nueva exoneración se reduce a un plazo de 2 años. Es decir, que si ulteriormente el deudor deviene de nuevo en situación de insolvencia, podrá articular de nuevo una solicitud de exoneración. En cambio, si la exoneración se produjo previa liquidación del patrimonio, el tiempo se amplía. Ya no será de 2 años, sino que será de 5 años. Y por otro lado, yo decía antes la polémica que existe en relación al crédito público. Frente al anteproyecto, el proyecto ha modulado un poco el tratamiento del crédito público, pero esta modulación o relajación del tratamiento del crédito público no se extiende a las nuevas solicitudes de exoneración. Por ello, cuando se presenta una nueva solicitud de exoneración, en todo caso, se excluye de la exoneración a el crédito público. ¿Qué podemos decir de todo este sistema? Pues que en principio, si analizamos las excepciones a la exoneración y las prohibiciones, sí que parece que configuran la idea esta de un deudor honesto pero desafortunado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tendremos que ver cómo las aplicamos, si somos estrictos o no, porque desde luego que yo creo que si se aplican correctamente, el deudor honesto pero desafortunado podrá aparecer. Extensión de la exoneración. Ya voy a ir terminando. La extensión de la exoneración, tema muy polémico y muy delicado. Ya he dicho al principio que la justificación de que no se haya aprobado en plazo la transposición de la directiva y que se haya solicitado esa prórroga es precisamente el tratamiento del crédito público, tanto en reestructuración como en exoneración. Ahora mismo, el texto refundido sufrirá un cambio radical como consecuencia de la transposición de la directiva. En el texto refundido, siguiendo la estela de la ley concursal, se establece una regla general y, a continuación, las excepciones al pasivo exonerado están vinculadas o asociadas con la calificación que los créditos tengan en el concurso, partiendo de la distinción entre créditos contra la masa, créditos privilegiados, créditos ordinarios y créditos subordinados. Todo ello asociado además a la necesaria atención de un umbral mínimo del pasivo. En el proyecto de reforma, fruto de la directiva,
se elimina la necesidad de que se haya atendido a un umbral mínimo del pasivo y se elimina la vinculación del pasivo exonerado y no exonerado con la calificación que hayan tenido en el concurso o con la naturaleza que hayan tenido en ese concurso. De tal manera que a lo que se atiende es ya a la naturaleza del crédito en sí y a su carácter y no a su calificación en sede concursal. Ya en todos los casos se parte, sea cual sea el itinerario, de que la exoneración será total. Se parte de que se exonera todo el pasivo y a continuación se establecen las excepciones. Y en estas excepciones hay mejoras. Por ejemplo, se establece la excepción de todas las deudas derivadas de responsabilidad civil extracontractual, pero también de todas las reglas derivadas de todas las deudas derivadas de responsabilidad civil derivada de delito. Hubo una época en la cual era muy común que presidiarios presentasen solicitudes de concurso para ulteriormente interesar la exoneración de su pasivo insatisfecho. ¿Y cuál era ese pasivo insatisfecho? Normalmente el vinculado con la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Y salvo que el delito que se hubiese cometido fuese un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra los derechos de los trabajadores, contra la hacienda pública o contra la seguridad social, no era posible denegar la exoneración. Podía dar lugar a que supuestos tan sangrantes como que aquella persona condenada por un delito contra la libertad sexual o por un delito de homicidio o un delito de violencia de género pudiese obtener la exoneración de su pasivo porque nada impedía que ese deudor fuese considerado de buena fe con el concepto normativo que se manejaba en la ley concursal y en el texto refundido de la ley concursal. Ahora esto ya se encuentra debidamente tratado o se encontrará debidamente tratado y las deudas por responsabilidad civil derivada del delito nunca serán exoneradas. De tal manera que ese deudor podrá obtener la exoneración de su pasivo, pero esa exoneración de su pasivo nunca se extenderá a estas deudas, a diferencia de lo que sucede con la situación actual. Importante también, no se exoneran las deudas de crédito o los créditos de derecho público, pero el proyecto tiene excepciones. A diferencia del anteproyecto, el proyecto tiene excepciones. Se habla de las deudas cuya gestión recaudatoria resulte competente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que podrán exonerarse hasta el importe máximo de 1.000 euros por deudor. Y asimismo, las deudas por créditos de la Seguridad Social podrán exonerarse hasta el crédito, hasta el mismo límite, el de otros 1.000 euros. Dice que el importe exonerado hasta el citado límite se aplicará en orden inverso al de prelación legalmente establecido en esta ley y dentro de cada clase en función de la antigüedad. Es decir, que ese paraguas, esa cobertura total del crédito público, pasa a tener algunas fisuras. Importante también, las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración tampoco pueden verse exoneradas. Y es la manera que van a tener los profesionales de garantizar que su trabajo no quede en balde. Además, se prevé la posibilidad de que el juez, de manera excepcional, pueda declarar que no son total o parcialmente exoneradas otras deudas distintas a ese elenco cuando nos encontremos en que ello sea necesario para evitar que la insolvencia del acreedor afectado por la exoneración del derecho de crédito. Es decir, para evitar el efecto dominó, para evitar que la exoneración de un deudor dé lugar a la insolvencia del acreedor cuyo pasivo o cuyo derecho de crédito se ve eliminado como consecuencia de esta exoneración. Importantes novedades, y ya para terminar, por destacar alguna más, los efectos de la exoneración respecto de los sistemas de información crediticia. Importante, para evitar mantenerse en la lista de morosos, una cuestión que estaba generando numerosos problemas, que ahora mismo va a ser solventada porque la propia resolución judicial que apruebe la exoneración incorporará el mandamiento de eliminación de la lista de morosos correspondientes. Novedades también en la revocación. La revocación podrá ser ya no solo total,
sino que podrá ser parcial. A mí me genera muchas dudas cómo se va a articular esta exoneración de carácter parcial. Novedades. Ya en el primer itinerario, en el del plan de pagos, pues numerosas novedades, porque este deudor que no liquida su patrimonio, sino que accede a la exoneración directamente a través de un plan de pagos, pues va a verse con una regulación mucho más detallada de los requisitos de ese plan de pagos, que no podrá ser nunca una liquidación total del patrimonio, ni tampoco podrá alterar el orden de los pagos legalmente establecidos. Un plan de pagos que deberá prever el cumplimiento en un plazo mucho más reducido, ya no el de 5 años, sino el de 3 años. Ahora el de 5 años será la excepción. También novedades a la hora de impugnar ese plan de pagos, porque se prevé una idea similar a lo que sería el sacrificio desproporcionado. Se dice que se podrá impugnar esta exoneración, impugnar el plan de pagos, aquellos cuando se considere que no garantiza el plan de pagos la satisfacción de la parte de los créditos de los acreedores que impugnan que hubieran podido satisfacerse de realizarse la liquidación concursal. Y también novedad, esta especie de derecho de veto, porque si se constata que se produce la oposición al plan de pagos por parte de acreedores que representen más del 80% de la deuda exonerable afectada por el plan de pagos, el juez podrá estimar la oposición, salvo que, atendiendo a las circunstancias concretas particulares, imponga la exoneración. Una vez concedida la exoneración de este deudor, que se sujeta a un plan de pagos, no cesan sus obligaciones. Como novedad, deberá dar periódica información al juez del concurso y subsiste ese deber de colaboración y de información con el juez del concurso, que se producirá con una periodicidad de carácter semestral. Termino ya con esto haciendo una pequeña reflexión. Pues en el fondo nos vamos a encontrar con un texto que va a ser mucho más, va a dar lugar a una exoneración mucho más acorde con la exoneración que nos encontramos en legislaciones comparadas. Va a acomodarse más a esa idea del deudor honesto pero desafortunado. Y como decía Henry Ford, el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar y lo que se va a poder realizar. Mis disculpas por ese pequeño problema, no había visto, no me había dado cuenta del fallo en la conexión, pero espero haber recuperado ese tiempo perdido con este exceso en el tiempo que he ocupado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María del Mar, por hacer repetir toda la exposición, bueno, parte de ella, y a todos los asistentes por su paciencia, por este pequeño problema técnico, que bueno, son cosas que pasan y ya está, ¿no? Si quieres te puedo plantear algunas preguntas que he visto Sí. en el chat y bueno, comienzo. ¿Considera que se van a elevar cuestiones de prejudicialidad en relación a la no exoneración del crédito público y la directiva que promueve la plena exoneración de deudas? ¿Cree que pueden prosperar? Pues fíjense, cada vez que hablo de esto suelo terminar aventurándome a ser un poco de pitonisa. Yo siempre digo que si tuviese que augurar el futuro, es de que en cuanto entre en vigor va a haber una cuestión prejudicial al respecto. Estoy convencida, es más, a pesar de que, como hemos visto, ahora ya se prevé, lo que en el anteproyecto estaba completamente excluido, el proyecto ya prevé una mínima y tímida exoneración del crédito público, pero ya se prevé ese 1.000 euros tanto de crédito frente a la hacienda pública como frente a la seguridad social, lo cual supone la exoneración de un máximo de 2.000 euros. A pesar de eso, estoy convencida de que inmediatamente, en cuanto entre en vigor la reforma, habrá una cuestión prejudicial. Que tenga éxito, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque si vemos el texto de la directiva, con la traducción que teníamos nosotros en España hasta hace nada, la traducción de la directiva, podíamos tener dudas de que si en realidad lo que había querido el legislador era comunitario, era excluir el crédito público. Y por eso no lo había incluido dentro de ese elenco de créditos que podían quedar al margen de la exoneración. Otra interpretación era y lo voy a decir en términos muy coloquiales, que el legislador comunitario no se quería meter en un jardín y que lo que hizo fue no pronunciarse al respecto. ¿Qué pasa?
que con la corrección de errores y esa corrección de la traducción de la directiva, que ya no se refiere a que solo se podrán exonerar estos créditos, solo podrán quedarse al margen de la exoneración estos créditos, sino que los enumera ya a título ejemplificativo. Y además, siendo esa traducción acorde, por ejemplo, a la traducción al francés, difícil cobertura va a poder tener una cuestión prejudicial que se plantease al respecto. Es cierto que todos los organismos internacionales, comunitarios y nacionales que se han venido refiriendo a la necesidad de establecer auténticos sistemas de Fresh Start, no solamente al público. Decían que el crédito público no se debía quedar al margen. Pero dicho lo cual, la directiva comunitaria no lo está imponiendo. Y al no imponerlo, difícilmente puede tener éxito esa cuestión prejudicial. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Cuando entre en vigor la reforma proyectada, ¿qué normativa se aplicará a las mediaciones iniciadas en fase de acuerdo extrajudicial de pagos y a los concursos solicitados y no declarados y a los concursos consecutivos declarados? Claro, hay que esperar ahí un poquito a ver qué nos dice el régimen transitorio. Habrá que esperar a ver qué nos dice el régimen transitorio. Ahora mismo lo que dice el régimen transitorio es muy limitado, con lo cual, ¿qué es lo que mayor problema va? A ver, todo aquello, lo normal es que todo aquello que esté ya en tramitación continúe conforme a la tramitación establecida. Aquí yo creo que en realidad lo que nos encontramos es ante un problema de estrategia. Si se dan cuenta, se ha producido un importante cambio en los requisitos de la exoneración del pasivo insatisfecho y también de las consecuencias. Y no solamente de eso, de los itinerarios. Ahora ya no tendremos que atender a un umbral mínimo del pasivo, no tendremos que liquidar el patrimonio, pero en cambio si hemos sido declarados personas afectadas por la calificación, no se podrá obtener la exoneración. Entonces, digamos que nos encontramos ahora mismo en ese momento de estrategia en la cual va a haber que valorar si resulta más adecuado anticiparse a la entrada en vigor de la reforma o esperar, tener paciencia, evitar una denegación en este momento y tener paciencia para poder obtenerla en un futuro. El régimen transitorio, pues va a ser algo clave. Va a ser algo clave y hasta el último momento probablemente no sabremos cómo quedará. Pero va a ser algo clave sobre todo en una norma que nos vamos a tener que estudiar a marchas forzadas, porque fíjense los tiempos tan breves con los que nos manejamos. Estamos en el mes de marzo, que yo sepa aún no ha concluido el trámite de presentación de enmiendas. La idea era aumentar el plazo de presentación de enmiendas. Es una norma muy compleja, no ya desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las materias tan sensibles que toca, que afecta a distintos departamentos o ministerios, no solamente a justicia, sino también a economía, y que puede dar lugar a que la tramitación se agote hasta el último momento, de tal manera que nos arriesgamos a que vamos a tener igual una vacatio legis de 20 días, 15 días, un mes, y vamos a empezar a aplicar esta norma sin tener prácticamente ni idea de la misma. Con lo cual habrá que ver qué régimen transitorio se aplica, se acuerda. Sí que entiendo que necesariamente, dado que la entrada en vigor o la transposición de la directiva tiene esa fecha límite, en ningún caso, a partir de ese momento, se podrá hacer al deudor de peor condición que la condición que tendría de haberse traspuesto ya la directiva. Pues te voy a seguir haciendo preguntas, María del Mar, si no te importa, porque estamos esperando que tiene un pequeño problemilla José María Fernández Seijo y enseguida se va a incorporar. Parece que está fallando. No, parece que está fallando internet en toda España. Así que, mientras tanto, pues podemos ir resolviendo más dudas que tenían los asistentes. Había otra pequeña pregunta que decía, ¿qué sucede con la vivienda habitual si podrá ser exonerada?
Bueno, la vivienda habitual ahora sí queda protegida. La vivienda habitual sí puede ser protegida. Tengamos en cuenta que además ahora ya podemos acceder a la exoneración sin liquidación. Ya hay un tratamiento específico del crédito garantizado. Es cierto, es que hasta ahora no lo es. Hasta ahora no está protegida. Hasta ahora, en los casos en los cuales la vivienda habitual se ha librado de la liquidación, ha sido porque no era necesario liquidarla. ¿Y por qué no era necesario liquidarla? Pues porque si se liquidaba nos iba a obtener más que la deuda garantizada y al acreedor, que se iba a quedar igual, se liquidase o no se liquidase, le interesaba más que se siguiesen pagando las cuotas periódicas. Pero vamos, en realidad nunca se ha protegido ahora la vivienda habitual. Lo que se ha hecho es que en determinadas ocasiones, en lugar de realizarlas, el acreedor ha venido aceptando que se le siguiesen pagando las cuotas periódicas. Esto era objeto de críticas. También era objeto de críticas que una decisión contraria que permitiese sin más la exoneración. Al final lo que se decía es, bueno, obtienes una vivienda de manera gratuita. Entonces, claro, pues igual es más adecuado que nos vayamos todos a la exoneración. Igual nos compensa a todos, vamos a la exoneración y pues nos vamos quitando hipotecas y mantenemos un inmueble y encima nos quitamos todas las deudas. Claro, entonces hay que buscar ahí el equilibrio y el término medio. ¿Cuándo está justificado esto? Pues cuando vender es inútil. Cuando un deudor tiene una vivienda que vale 7 y sobre esa vivienda recae una carga hipotecaria que garantiza una deuda de 8. O te recae una carga hipotecaria que garantiza una deuda de 7, pero se sabe que esa vivienda, si se vende ahora mismo como está el mercado y como están los tipos de interés, no se va a vender nada más que por 3. Entonces, al ser manifiestamente inferior el valor que se va a obtener en su realización que el derecho de crédito de este acreedor, dado que al resto de los acreedores les va a dar igual que le vendan o no, porque es una guerra y una pelea entre el acreedor hipotecario y el deudor, porque si se vende no se van a enterar de nada, no van a recibir nada más. Lo único que van a tener es otro acreedor concurrente ordinario, pero no van a recibir absolutamente nada. Como esa guerra no va con ellos, es perfectamente posible que el deudor llegue a un acuerdo con el acreedor hipotecario, santificado judicialmente porque se den una serie de circunstancias, entre ellas y fundamentalmente esta clara discrepancia entre el derecho de crédito y el valor de realización más o menos real, y que exista esa efectiva posibilidad de pagar. Porque en esos casos es que no pasa nada por seguir con ello. No pasa nada. Efectos concursales, esa operación es inocua. Y tampoco es inocuo para el acreedor hipotecario porque una vez concluido el concurso y en su caso obtenido la exoneración, como la exoneración no está alcanzando esa deuda hipotecaria, siempre podrá proceder a iniciar después una ejecución hipotecaria al margen del concurso que ya habrá sido concluido. Claro, ¿ahora qué sucede? Que vamos a darle mayor naturalidad y normalidad a estas situaciones y que se va a convertir en algo ordinario porque partimos de que nuestro derecho, a partir de la entrada en vigor de la reforma, o sí, lógicamente, por supuesto, siempre hablamos de que se mantengan unos términos similares, va a aceptar o va a permitir esa exoneración sin previa liquidación del patrimonio, lo cual es una gran novedad. Y tengamos en cuenta que en el ámbito comparado hay muchas experiencias de exoneración sin previa liquidación, pero tengamos en cuenta también que la directiva no imponía la exoneración sin previa liquidación. La directiva permitía que la exoneración fuese previa liquidación del patrimonio, sin previa liquidación del patrimonio, previo concurso con liquidación de patrimonio, previo concurso sin liquidación de patrimonio. De tal manera que nuestro legislador podría optar por cualquiera de esas 4 vías e incluso podría haber optado perfectamente por haber mantenido la vía actual, que concatena el concurso y la liquidación o la imposibilidad de liquidación por no existir bienes con la ulterior exoneración del pasivo insatisfecho. Afortunadamente, en mi opinión, no lo ha hecho así y ha unificado o ha permitido esta doble vía de acceso. Una de ellas sin liquidación, que es la que va a ser el camino para garantizar la vivienda. Siempre, eso sí, ha partido y va a partir de la necesidad, situación de insolvencia. El deudor que no se encuentra en situación de insolvencia no puede reordenar su pasivo a través de una exoneración parcial del mismo con sujeción
a un plan de pagos. No es un sistema de reordenación ni de refinanciación. Es un sistema de superación de una crisis de insolvencia. Y la existencia de una situación de insolvencia actual es y continúa siendo requisito necesario. Muchísimas gracias, María del Mar.